El peso de los muertos hace girar la tierra de noche y de día el peso de los vivos. Cuando sean más los muertos que los vivos, la noche será eterna, no tendrá fin. La frase sobre la Guatemala del dictador Manuel Estrada Cabrera podría valer perfectamente para Efraín Ríos Montt. La historia de este país centroamericano es un bucle sin fin que nos traslada, pues eso, del señor presidente de Miguel Ángel Asturias a los papeles secretos del genocidio en Guatemala de Sofía Dullos. Una rigurosa investigación, muy seria, muy valiente, llena de coraje sobre la Guatemala de la década de los 80, tras el golpe de estado de Ríos Montt. De nuevo la noche, de nuevo el pueblo guatemalteco despojado de sus derechos y libertades, otra vez hombres, mujeres, niños masacrados por un tirano y con una parte de silencio internacional. Y para hablar de esta historia interminable, para que la historia no se repita, maldita sea, una historia teñida de sangre y de dolor, tenemos hoy a Sofía Dullos, abogada especializada en derechos humanos, que desde el año 2000 trabajó en la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. Sofía, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en La Frontera. Muchísimas gracias a vosotros. Oye, para entender los papeles secretos del genocidio en Guatemala, hay que empezar por la denuncia que presentó en su momento Rigoberta Menchú en el año 99. Sí, efectivamente, yo creo que eso es un punto histórico muy importante. En el 99, la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, vino a España a presentar una denuncia contra los altos mandos militares y policiales que habían flagelado a Guatemala durante la dictadura de Lucas García y Ríos Montt, y tuvo el apoyo legal de Comisiones Obreras, que después también se convirtió en acusación popular. Y bueno, yo estuve trabajando con comisiones durante todo el juicio, que transcurrió en la Audiencia Nacional de forma paralela al juicio que se llevaba a cabo en la misma Guatemala desde el año 2000. ¿Cómo intentaron también estigmatizar a Rigoberta Menchú, verdad? Sí, claro. Sí, es que lo intentan todo, pero bueno, no lo consiguieron. Lo lograron, ¿no? Oye, la quema de la embajada en España, en Guatemala, en 1980, fue importante en esta denuncia. Sí, fue por una parte porque fue un momento histórico en Guatemala, porque fue un antes y un después, ¿no?, en la historia de la guerra en Guatemala, del conflicto armado, y también porque se buscaba una conexión con España, ¿no? En aquel momento no estaba tan claro que la Audiencia Nacional, en virtud del principio de jurisdicción universal, fuera a admitir a trámite cualquier denuncia contra todas las masacres o todos los genocidios del mundo. Entonces se buscaba una conexión con España, y una conexión vital con España fue la quema de la Embajada de España. En el 80, un grupo de campesinos entraron en la Embajada de España buscando que esas masacres que se estaban cometiendo ya contra los pueblos mayas pues tuvieran una voz internacional, ¿no? Entonces buscaron la embajada como altavoz a las denuncias de las masacres que estaba cometiendo el ejército contra ellos. Entraron pacíficamente en la embajada y bueno, el embajador de entonces, Máximo Cajal, hizo todo lo posible para evitar lo que él sabía que iba a suceder, ¿no?, que es que iban a entrar en la embajada y iban a matar a la gente. Iban a matar a todo el mundo. Exactamente. Entonces el gobierno de Lucas García nunca se puso al teléfono con el embajador, pero mandó a la policía, a las fuerzas especiales de la policía, a quemar a toda la gente que estaba dentro de la embajada. Murieron vivas 37 personas, incluido un cónsul español y otro personal de la embajada, Jaime Ruiz del Árbol, y los dos sobrevivientes, que fueron el embajador Máximo Cajal y un campesino, Gregorio Yujá, fueron trasladados a un hospital para que fueran curadas sus heridas, porque estaban gravemente heridos ambos. Y el embajador se libró porque otro embajador español, Yao Pico de Coaña, fue el que fue enviado por el gobierno español para evitar que Máximo Cajal fuera eliminado, que lo ejecutaran en el hospital, claro. Y bueno, el que no tuvo tanta suerte de librarse fue Gregorio Yujá, el campesino, que apareció malherido, torturado en la universidad, en los campos de las afueras de la Universidad San Carlos. Y esa quema de la embajada, ahí murieron familiares de Rigoberta Menchú también, el padre y varios hermanos, y esa masacre fue realmente terrible, porque ya no solo era matar campesinos en sus aldeas, era matar campesinos dentro de una embajada de España. Y
Y vamos, con luz y taquígrafos, que estaba hasta la televisión, pero a pesar de la gente que estaba allí pidiendo, hay unas imágenes impresionantes, ¿no?, de gente que está a las afueras de la embajada diciendo piedad, son campesinos, piedad. No tuvieron ninguna compasión, siguieron bombardeando a la gente y echando gases, bombas. Bueno, ya te digo que murieron, tuvieron una muerte terrible, quemados vivos. El contexto general de Guatemala es el de un genocidio. Sí. Cuéntanos. Mira, el genocidio en Guatemala empezó en el año 78. Hay que entender que el genocidio se lleva a cabo en medio de una doctrina anticomunista que fue financiada y patrocinada por Estados Unidos en todo el continente. Entonces, al principio del conflicto armado, pues eran eliminados pues los que consideraban comunistas, y ya sabes que comunistas era todos, un sindicalista era comunista, un profesor de universidad, un adversario político, y así fueron eliminando y descabezando organizaciones sociales. Pero llegó un momento en que el enemigo ya no solo fueron los comunistas, que ellos voy a poner la etiqueta de eres comunista porque eres sindicalista, sino eran todos aquellos que se podían unir a la guerrilla. Entonces, claro, ya fue un giro total, porque si ya no te matan solo porque eres comunista, sino que además... porque eres un potencial. Un futuro comunista, pues claro, es que todo el mundo se convirtió en el enemigo. Y lo que hicieron fue, el genocidio empezó con Lucas García y en el 78 dijeron, bueno, pues si, y esto lo analizo en detenimiento en mi libro, porque ese cambio supuso que ya no solo eras comunista como declarado, sino potencialmente comunista, y aquellos grupos humanos que, como dicen ellos, los indígenas y chiles, que por sus míseras condiciones de vida, por su explotación histórica y por todo lo que han sufrido, 400 siglos, ellos mismos lo dicen, si se unen a las proclamas de justicia social de la revolución, el ejército va a perder la guerra. Entonces fue así como involucraron a los pueblos indígenas como enemigos del ejército. Cuando aún todavía no se habían incorporado, pero por si acaso. Por si acaso, porque ellos mismos lo dicen, son tan pobres, viven en tanta explotación y en tanta miseria, que si se hacen eco de las proclamas de la revolución y se unen a la guerrilla, estamos perdidos. Y así fue como seleccionaron a los grupos indígenas más rebeldes, por así decirlo, unos grupos indígenas que estaban orgullosos de su cultura, de su lengua, que tenían unos lazos culturales muy fuertes, que habían sido reivindicativos, que no querían, que habían protestado porque el ejército sacaba a sus hijos y se los llevaban a convertirlos en soldados, que luego a su vez masacraban a los pueblos vecinos, ¿no? Y así fue como se fue gestando ese genocidio. De ahí está también el pueblo Ixil. Sí. El plan que yo analizo, el plan Sofía, es un plan contra el pueblo maya Ixil. El pueblo maya Ixil fue muy estigmatizado por el propio ejército. Hay estudios militares de ese pueblo maya precisamente porque es un pueblo maya, como yo te decía, orgulloso de su cultura, y entonces ese pueblo maya muy organizado fue el objetivo del plan de exterminio que se llama el plan Sofía. Estamos hablando de hombres, mujeres y niños desarmados que no se habían... Y siempre con el beneplácito de los Estados Unidos por esa doctrina, ¿no?, de seguridad nacional. Sí, efectivamente, la doctrina de seguridad nacional, la doctrina del combate del enemigo interno fue lo que permitió el paraguas, ¿no?, el paraguas ideológico, porque me ilustró mucho una conferencia de Carlos Castresana cuando decía, bueno, es que la doctrina anticomunista fue una doctrina que iba paralela a la guerra de siempre, ¿no?, la guerra por los recursos. Entonces, la guerra de antes del comunismo, la guerra por los recursos, la guerra por mantener un sistema de dominación patriarcal, racista, esclavista, esa guerra se sumó paralelamente a la guerra anticomunista y, por lo tanto, se reforzaron, ¿no? Y esa guerra anticomunista precipitó que sin una guerra abierta pues hubieran tardado mucho más tiempo y más... En el 73, ¿no?, con el golpe de Estado de Pinochet contra Salvador Allende, porque claro, era muy complicado que tolerasen un socialismo democrático. No, claro. Era muy fácil un socialismo de tipo soviético, ¿no?, que Hollywood ayudaba a identificar como con algo no deseable, pero si de repente era un socialismo democrático de un doctor, ¿no?, como Allende, o pueblos indígenas.
En el libro de Vargas Llosa, Los tiempos recios, él explica muy bien cómo realmente Arbenz, que fue derrocado por la CIA de Estados Unidos, claro, en 1954. La CIA da el primer golpe de Estado en América Latina en Guatemala en 1954 y derrocan al gobierno legítimamente elegido de Jacobo Arbenz. Y ellos decían que porque era comunista, pero no era comunista, estaba haciendo unas tímidas reformas democráticas en el país que nada tenía que ver con el comunismo, estaba aboliendo el trabajo esclavo, estaba diciendo que es que no podía, todos los trabajadores me decían ser pagados dignamente. Sí, no, si subir el salario mínimo te convierte en un peligroso comunista. Y bueno, y si ya propones expropiar las tierras de la United Fruit Company, entonces... Ya... Algún día entenderemos cómo es posible que Vargas Llosa escriba esas novelas maravillosas y luego pida el voto para Keiko Fujimori. ¿Sabes? No entendemos nada. Oye, claro, es terrible el paralelismo con la Alemania nazi, ¿no? Porque no solamente había un genocidio, es decir, el exterminio de un pueblo al que se identificaba como peligroso, ¿no?, para la nación que identificaba a los blancos como suya, sino también pusieron en marcha campos de concentración. Sí, ellos ya los llamaban eufemísticamente campos de refugiados, pero voy a explicar muy brevemente cómo surgieron. En el Plan Sofía se ve perfectamente cómo su plan era exterminar a una gran parte de la población, pero es que hasta científicamente lo delimitaron al 30% de la población. Ellos saben que el 30% de la población va a huir y va a vivir en las montañas, pero queda un 30 y tantos por ciento que lo que hacen es trasladarlos forzosamente a los campos de concentración, y en esos campos de concentración pues se les adoctrina sobre lo mala que es la guerrilla, sobre lo buena que es el ejército, se les obliga a hablar castellano, se les prohíbe usar su propia lengua, es decir, son campos de adoctrinamiento que son, por supuesto, pues lo que yo llamo una muerte lenta, ¿no? Una muerte lenta de la cultura. Una aculturación que te roba tu memoria, ¿no? Te roba quién eres. Es una muerte lenta de la cultura y es una muerte lenta de la propia gente, porque muchísima gente obviamente también murió en los campos de refugiados, en los campos que ellos llaman de refugiados, pero que son aldeas modelo, que son campos de concentración, porque estaban ahí obligados, y además estaban separados los hombres de las mujeres, es decir, tenían un adoctrinamiento diferente, si eras hombre, si eras mujer, y se les obligaba a cantar el himno nacional, o sea, era un adoctrinamiento militar y con el ánimo de aculturizar a las personas. Los campos de concentración, por cierto, fueron pagados en una gran parte por Estados Unidos. Tú sabes si, porque claro, Estados Unidos es el que hoy sabemos, gracias a papeles desclasificados, que colaboró directamente en este genocidio. Sí. Como hemos dicho, Estados Unidos da el primer golpe de Estado en el 54 y se queda durante todo el genocidio. Hay un momento en que, además, gracias a que en el momento en que llega a la presidencia Ronald Reagan, Reagan se considera amigo personal de Ríos Montt, se reúne varias veces con él, públicamente también en Honduras hay muchas fotos, y Reagan considera que se está difamando a Ríos Montt, lo apoya públicamente, dice que ha hecho tremendas mejoras para mejorar la situación de los derechos humanos en Guatemala. Ríos Montt, además, por supuesto, da dinero, da dinero y vende armas y repuestos de armamento, hay un montón. Yo lo pongo en mi libro, pero eso no es ¿Cuánta gente fue ejecutada bajo el gobierno de Ríos Montt? No sabemos exactamente, pero durante su gobierno hubo más de 200 masacres, miles de personas. El 80% de los muertos de todo el conflicto, que fueron 200.000 personas, murieron entre 1978 y el 84. En 6 años se cometieron la inmensa mayoría de los crímenes. 200.000 personas. En total, 200.000 personas. Hubo 1 millón de desplazados internos dentro del país y medio millón de refugiados en México. Y bueno, para seguir un poco con Estados Unidos, otra cosa realmente de gran responsabilidad fue formar en la Escuela de las Américas a miles de oficiales. Esos oficiales ocuparon altos cargos en la policía y en el ejército. De hecho, el director de la Policía Nacional había sido
instruido en la Escuela de las Américas y con oficiales instruidos en la Escuela de las Américas se fundó la Escuela Caivil, que es la Escuela de las Máquinas de Matar, que no ha habido unos soldados más temidos en América Latina que los caiviles. Y los caiviles habían sido instruidos en la Escuela de las Américas. Caiviles. Los caiviles, sí. Educados, pues como educas a un marine para ir a Vietnam. Exactamente. Yo creo hay una parte del libro para mí ha consistido en comprender cómo es posible que se cometan todas esas atrocidades contra hombres, mujeres y niños en la situación de absoluta indefensión. Pues deshumanizándoles. Sí, entonces, claro, en la Escuela Caivil hay... sí, es que hay primero, yo creo, una deshumanización del propio victimario, ¿no? En la Escuela de las Américas, y bueno, eso lo veo perfectamente en los libros que han escrito los propios caiviles, ¿no? La instrucción de deshumanizar al soldado, ¿no? O sea, el soldado ha pasado tal entrenamiento, tal lavado de cerebro, se le han obligado a hacer tales torturas y ha sufrido al mismo tiempo todo tipo de estrés deshumanizante que al final él mismo considera natural repetir eso en la guerra, ¿no? contra hombres, mujeres, niños, mujeres embarazadas. O sea, es que es todo tipo de atrocidades y por supuesto deshumanizando a las víctimas, que además, como eran indígenas, había una separación, ¿no? No eran ajenos, son bárbaros. Son los otros. Oye, las universidades norteamericanas, ¿sabemos si colaboraron también en este Plan Sofía? ¿Sabemos si se involucraron profesores? No lo sé. El Plan Sofía es un plan producto nacional 100% Guatemala. El Plan Sofía es un plan diseñado por el Alto Mando Militar del Ejército de Guatemala, un plan en el que no solo está Ríos Montt, que además era jefe de la República, pero también era ministro de Defensa, elaborado por el Alto Mando, controlado por el Alto Mando militar y a sabiendas de que la misión era el exterminio de la población Ixil. Claro, pero también no se libran sindicalistas, profesores, incluso candidatos a la presidencia. Pero eso es anterior, Juan Carlos. O sea, todo eso, o sea, el genocidio es como si dijéramos el broche final de un anticomunismo brutal. O sea, antes de 1982 lo que hay es una represión política y una desestructuración de todas las organizaciones sociales, políticas, incluso los propios partidos democráticos, ¿no? O sea, los propios partidos, la socialdemocracia, el FUR, el PSD, pero luego ya una vez que la ciudad ha sido descabezada socialmente, todas las organizaciones políticas y sociales han sido descabezadas, entonces es cuando la guerra se lleva a las montañas, la guerra se lleva al interior y es en el interior donde se comete el genocidio. Que por supuesto estas masacres que se cometen en el exterior, ¿por qué no llegan tanto a la prensa internacional y por qué no tienen repercusión? Porque la gente que vive en las ciudades, periodistas han sido asesinados, políticos han sido asesinados, los sindicalistas, todos aquellos que eran como el alma, ¿no? de las organizaciones sociales, habían sido descabezados y se quedaron sin sus líderes políticos y se quedaron sin su altavoz internacional. Entonces, por eso esas masacres en el interior son como, yo digo, como el broche final de la lucha contra el insurgente. También son no años... sé si me explico. Muy bien, perfectamente. También son años de repliegue internacional, es decir, en el 78 se elige a Juan Pablo II. Claro. Que sí, pero fíjate que... No sé en qué medida la Iglesia Católica... Mira, la Iglesia Católica tuvo un papel fundamental porque estaba en ese momento imbuida por la teología de la liberación. Entonces la Iglesia Católica fue durísimamente castigada porque la Iglesia Católica apoyaba las reivindicaciones de los pobres, apoyaba la organización de cooperativas, muchos sacerdotes y monjas fueron asesinados,
500 catequistas fueron asesinados, y todo eso era porque formaban parte de alguna organización que estaba con los pobres, y entonces ya solo eso ya te convertía en un enemigo a eliminar. Y Juan Pablo II no fue especialmente amable con ninguno de ellos, ni con Monseñor Arnulfo Romero en El Salvador, en Nicaragua, con Ernesto Cardenal. Claro, es que la iglesia oficial iba por otro lado, también en Guatemala. Pero la iglesia no oficial realmente tuvo un papel muy importante, claro, de estar con las víctimas, y de hecho el primer informe, el informe de Guatemala Nunca Más, el informe de la verdad hecho por la sociedad civil, fue encabezado por Monseñor Gerardi, que era el arzobispo, era obispo de la ciudad, y además había sido el fundador de la ODE, que fue, ¿sabes?, fue asesinado 2 días después de presentar el Remi. A Monseñor Gerardi lo mataron. Entonces, yo creo que hoy en día, bueno, luego por supuesto, esos eran los cristianos católicos, pero luego la iglesia protestante y evangélica iba por otro lado. La iglesia evangélica está financiada por Estados Unidos y formaba parte del entramado claro, de la... que el nombramiento de Juan Pablo II, después en el 79 Margaret Thatcher, en el 80 Helmut Kohl, 81 Reagan, es decir, todo ese entramado construyó una suerte de silenciamiento de ese tipo de cuestiones. Y que impidió que tuviera gran relevancia internacional. Una última pregunta, ¿no? Porque hubo un juicio, después se anuló el juicio a Ríos Montt, que fue un golpe muy duro. ¿Cómo está la situación ahora mismo? Bueno, la situación ahora mismo es que sigue habiendo un movimiento de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos en pro de la justicia. Eso no acaba. En la actualidad se está llevando a cabo otro juicio contra altos cargos de la dictadura anterior, de Lucas García. Las organizaciones no van a cejar en el intento de que haya justicia y reparación para las víctimas. Lo que pasa que ahora, bueno, claro, la época de crisis financiera, recortes en la cooperación, más Trump, ha sido realmente muy dura para las organizaciones que, yo digo, o sea, después de todos los esfuerzos y peligros que habían sufrido con los recortes en la cooperación, prácticamente yo digo que fue un abandono, ¿no? Porque ese repliegue de la cooperación fue dejarlos también a las organizaciones en un debilitamiento y una exposición al riesgo grandísima. Ahora, con el nombramiento de Biden, pues se espera que algunas cosas importantes puedan cambiar, y que en la época Trump y recortes puedan pues poner a las organizaciones en una situación un poco más favorable. Es muy espectacular cómo la derecha latinoamericana está en contra de los procesos de paz. En Colombia, en Guatemala, es como incomprensible. Es incomprensible, la verdad. Sí, es incomprensible. En fin, Sofía, gracias por tu libro Los papeles secretos del genocidio en Guatemala. Ojalá nuestro país, que se desentiende tanto, no sé si el gobierno actual está haciendo algo para ayudar a Guatemala o que lo haga. Sigue. Que lo haga es porque no lo estará haciendo, seguramente. Luego la ministra Alaya, que nos ve y nos regaña cuando nos metemos con ella, ministra, aquí tenemos una oportunidad hermosa de ayudar a ese continente que llamamos hermano. Gracias por el esfuerzo que has hecho, también por los riesgos que asumes al hacer este tipo de trabajos, por tu voluntad, por la persistencia, lo difícil que es sacar un libro de estas características, mientras que lo fácil que es publicar basura, ¿no? Que no le interesa a nadie ni despliega el espíritu. Gracias por todo, Sofía. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias por estar aquí en La Frontera.